Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Todos los días se conocen datos nuevos sobre despidos. Se conoció ahora que van a despedir de YPF 2.500 personas. En estos días nos enteramos de los 2.000 despidos en Atucha. Hoy Came, un número que estábamos esperando. ¿Cuántos puestos de trabajo están perdiendo en los pequeños comercios? Habla de 50.000 puestos. La verdad es que no hay un censo sobre el total de los despidos que está habiendo en Argentina, porque también hay mucho empleo negro, ¿sí? También hay mucho empleo que está perdiendo en pequeños municipios, en provincias. Todavía no hay un conteo total, pero sí se sabe que el desempleo que se había mantenido bajo durante muchos años está creciendo. A ver, dos indicadores muy preocupantes que salieron estos días y que son los que hicieron que varios bloques del Parlamento empezaran a pensar en algún tipo de obstáculos para los despidos. Tanto el índice de confianza de la Universidad de Itela como el de Ibarómetro dieron una fuerte caída de la confianza del consumidor. ¿Qué es esto? Es cuando el consumidor empieza a decir, gasto menos todavía de lo que gano, porque no sé si mañana voy a tener trabajo, porque no sé cómo me va a ir en el futuro. Ese es un quiebre que hace muchos años no se daba. Mirá, durante muchos años en Argentina la economía arrancaba y caía. Eso sucedía y traía dos problemas. Los empresarios no querían invertir, incluso no querían tomar empleados porque decían, bueno, pronto va a haber una crisis. Los trabajadores, ¿sí?, la gente de a pie, siempre trataba de gastar menos para ahorrar cuando le fuera mal. Todos estábamos predispuestos para que nos fuera mal. Esa predisposición hacía que terminara yéndonos mal. Después de muchos años, desde 2001 hasta ahora, en que no hubo crisis, llegamos a un desempleo más o menos del 6%, se mantuvo durante 7 u 8 años y eso le hizo perder el miedo a los empresarios y a los trabajadores. El empresario empezó a invertir un poco más, pero fundamentalmente a tomar empleados y a no asustarse. Recordemos la crisis mundial de 2008-2009, que acá Argentina fue uno de los países donde menos gente se echó. Los empresarios empezaron a invertir en recursos humanos, en mantenerlos en momentos de crisis. Y la gente empezó a gastar porque perdió el miedo al desempleo. Cuando ibas a las encuestas y preguntabas cuáles eran los grandes problemas, te hablaban de inflación, te hablaban de inseguridad, últimamente te hablaban de narcotráfico. En Argentina no se hablaba de problemas de empleo. ¿Por qué? No era un problema de la agenda. Esta cantidad de despidos, en algunos casos impúdicos, que salen en la televisión, de mala manera, muy fuertes en el Estado, gente que llega y que hay policía con un listado, ¿sí? Grandes despidos en algunos lugares como en el Senado, o como estamos hablando en YPF, un sector como el petrolero que es muy importante, con grandes salarios. Esa forma, esa generación de expectativas malas hace que el empresario empiece a tener miedo de tomar o empiece a despedir, también copiando esa manera del Estado más fácilmente. Y la gente, además de que no le alcanza la plata porque todo aumentó, empieza a tener miedo de gastar. Eso genera un círculo vicioso de lo que después tardás mucho tiempo en salir. Más allá de que uno crea, hay mucha gente que cree en planes como el de Macri, no lo inventó él. En el mundo hay mucha gente que cree en generar confianza, que vengan las inversiones y después terminás generando empleo. Primero, este no es un mundo para eso. Tenemos a nuestro principal socio, Brasil, con una crisis tremenda, que va a empeorar por la crisis política. Está subiendo la tasa de interés en el mundo, hay recesión en el mundo, es muy difícil que vengan inversiones que generen empleo. Entonces hay que cuidar el empleo que hay. Entonces este debate sobre si conviene o no subir el monto de las indemnizaciones es conveniente. Después se puede buscar la forma, se puede pensar que sea solo para las grandes. Hay países en donde se pone a las grandes y a las chicas tienen que demostrar para no entrar en la ley que tuvieron quebranto. Es decir, vos podés tener una pyme, pero podés estar ganando, no sé, $1 millón por año en los últimos 5 años. Bueno, bancate a los empleados si tenés un año malo, ¿sí? No es solamente tener una pyme. En Argentina hay muchas pymes con un chalet en Loma de San Isidro con 4x4. Digo, no es una cuestión solo de tener una pyme. Obvio que hay que cuidar a las pymes, pero si vos ganaste mucho dinero en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, podés mantener a tus empleados durante un tiempo. Digo, esa doble indemnización lo que hace es que lo piense un poco más el empresario, que haga las cuentas distintas, que lo tome de otra manera. Digo, el problema que estamos viviendo no es solamente por estos meses. El Ministerio de Trabajo de la Nación dio la orden en todo el país que se deje de intervenir en los conflictos de las empresas. Antes, cuando había un problema,
iba la gente del Ministerio de Trabajo en cualquier provincia y le preguntaba a la empresa qué necesita. Necesita un aporte por empleado, se llamaba Repro, se lo damos, le ayudamos a pagar el sueldo. Necesita un crédito, se lo damos. Necesita un subsidio, se lo damos. Bueno, ahora hay una orden de no cuidar el empleo. De no cuidar el empleo. Eso cambia la ecuación totalmente. Volver de eso, romper la confianza del consumidor, romper la confianza del empresario, la rompés de un día para el otro. Recobrarla se tarda muchos años. En Argentina hacía muchísimo que no se recobraba. Por eso se mantuvo el empleo en esos términos. No que era una fiesta del empleo. Digo, hacía 3 o 4 años que se generaba poco empleo, que teníamos empleo de mala calidad, es cierto. Pero también es cierto que se mantuvo un desempleo de un dígito durante 7 o 8 años después de muchas décadas. Eso es lo que no se está cuidando. Mira, hay pocos registros del empleo perdido. El último que hubo fue de enero y febrero sobre los empleos en blanco y era de 110.000. Tenemos una placa por ahí de los empleos que se perdieron, ¿no? Bueno, no, este es un informe de todo lo que se va perdiendo todos los días. Digo, cuando vos empezás a mirar las noticias de todos los días, míralo. Mirá como todos los días, esto no lo veías hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no veías los diarios de todas las provincias, ahora viene Neuquén, de todas las provincias hablándote de despido, donde la palabra despido se convierte en la más nombrada por los medios de comunicación. Hace muchísimo tiempo que no veíamos esto. Mirá en Mendoza, en cada provincia vos mirás los diarios y ves cómo se pierden empleos todos los días, como las empresas empiezan a andar mal. Digo, todo esto está pasando hoy en Argentina. Entonces, si el Congreso se preocupa, por lo menos por sentarse a debatir de qué manera frenamos los despidos, de qué manera paramos la pelota acá y vemos cómo lo solucionamos, lo mínimo que tiene que hacer el gobierno, porque le están dando una mano, lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es sentarse a debatir. Es sentarse a pensar de qué manera se frenan los despidos. Un gobierno está para generar empleos. Mirá, te das cuenta que estamos dando la vuelta por todo el país. Y ahí está el récord, 110.000 empleos. A ver, mirá, vos podés tener políticas para generar empleo o políticas para destruir empleo. En algún caso, en la administración anterior, por cuidar el empleo, hubo muchos años de alta inflación, porque al Banco Central se le había dicho, primero está el empleo y después la inflación. En este caso la ecuación se dio vuelta totalmente. Y cuando vos mirás cada una de las medidas, digo, el dólar, el tipo de cambio, la suba abrupta del tipo de cambio, destruyó consumo y por lo tanto destruyó empleo. La suba de la tasa de interés para frenar el dólar, que hoy está prácticamente en un 40%, es contractiva también, porque no se invierte si podés poner la guita al 40%. La baja del gasto del Estado de un día para el otro y muy fuerte, no solo en términos de despidos, sino en términos de quita de subsidios, muy alta la quita de subsidios porque había que hacerlo, pero no de esta manera y todo junto, también es contractiva. ¿Qué quiere decir contractiva? Todas estas medidas que van tomando con el dólar, con la tasa de interés, con el gasto, todas apuntan para el mismo lado. Todas apuntan a una recesión y a perder empleo. No hay una medida que vos digas, no, ¿sabés qué? Pero tomaron esta, que esta ayuda. No, todas las medidas, incluso obviamente, la de despedir empleados públicos, van en contra de eso. Bueno, mirá, a ver, si ladra, tiene cola y tiene 4 patas, es un perro. Digo, si vos tomás todas las medidas para perder empleo, entonces perdés empleo. Yo soy de los que opina, porque a los pocos días que ganó las elecciones Mauricio Macri, yo tuve acceso a un memorándum escrito por Carlos Melconian que planteaba la necesidad de un desempleo superior al 15% para negociar salarios reales a la baja. ¿Sí? Yo lo dije muchas veces, lo dije antes de que empezaran los despidos, lo dije cuando ganó Mauricio Macri, no cuando asumió, cuando ganó, que la intención era generar un enorme desempleo. Bueno, eso está sucediendo. Por eso ahora la propia gente que lo estaba ayudando en el Congreso, que incluso le firmó el pago a los fondos buitres, le está diciendo no pará, porque obvio, no hay otros partidos políticos que quieran acompañar una suba del desempleo. La pobreza cero queda para el otro lado. Mirá, vamos a ver algunos de los rubros que están dando datos sobre pérdida de empleo. Por ejemplo, la construcción. Mirá,
¿Tienen un No, registro ustedes de cuántos empleos se perdieron desde, bueno, vamos a poner diciembre para acá? sí, por supuesto que lo tenemos. Es 54.000 obreros de la construcción registrados en IOCRA. Eso es aproximadamente un 50% de los 100 y pico mil que se han perdido en el país, ¿no? El problema grave es que la industria de la construcción es generadora, subcontratistas, proyectistas, ingenieros, capataces, transporte, neumáticos. Cada peso invertido en construcción multiplica la economía por 2,23 veces. Mirá, la construcción no solo trae el empleo del tipo que está ahí haciendo la obra, sino de todo lo que hay atrás, ¿te imaginás? Del cemento, del hierro, en el caso de las propiedades, de todo lo que hay adentro de una propiedad, es decir, de las puertas, de las ventanas, de los sanitarios, de todo lo que hay, ¿sí? Sino que además tiene que ver con la obra pública, con la obra pública. Se frenó la obra pública totalmente, ahí perdés miles de empleos. Con el plan Procrear fue el plan hipotecario que más vivienda generó en los últimos años. Se detuvo también. Si a eso le sumás que la gente hoy tiene miedo, que los créditos son una tasa de interés muy alta porque está relacionado con la inflación, hay una serie de medidas que han detenido absolutamente la construcción. Bueno, la construcción es la madre de todas las industrias. La construcción es la que trae el resto de las industrias, ¿sí? Y genera empleo. Entonces, cualquier gobierno del mundo se preocupa por constantemente estar generando empleo en la construcción. Y atrás de la construcción va el resto, ¿sí? Bueno, se trabajó en eso en los últimos años, no siempre bien, no había buenos créditos hipotecarios constantemente en Argentina. Había obra pública, estaba el plan Más Cerca para todos los municipios, estaba creciendo el plan Procrear, todo eso había generado una ola que llegamos solamente de empleos directos en la construcción a 500.000 y había por lo menos 1,5 millones atrás que dependían de esos 500.000. Bueno, ya en ese informe viste que se perdieron 55.000. ¿Qué es lo que está diciendo la Cámara de la Construcción? A fin de año se van a terminar perdiendo 170, 180.000 de ese sector que tenemos que mirar todos. Todos. Vos pensás que atrás están las inmobiliarias, están los escribanos. Digo, es muy difícil encontrar a alguien que no tenga en algún lugar algo que ver con la construcción. Entonces, si vos parás la obra pública, si parás los planes como el Más Cerca, si parás a las cooperativas que trabajaban para el Estado, si parás el plan Procrear, entonces no me digas que no querés destruir empleo en la construcción. Está claro que hay un objetivo de destruir empleos en los lugares que son más sensibles. Mirá, la Unión Industrial Argentina, que se lleva bastante bien con Mauricio Macri, acaba de decir, creo que tenemos una placa que estaba recién atrás mío, que se van a perder 200.000 empleos. Mirá, esta gente que se lleva muy bien con Mauricio Macri. La UIA advierte que se pueden perder entre 100.000 y 200.000 empleos. A ver, ¿vos sabés lo que son 200.000 empleos? ¿Sabés lo que cuesta generarlos, crear 200.000 empleos? Además, son en la industria. Argentina tardó muchas décadas en generar una industria que tenga valor y que le pueda exportar por lo menos a Latinoamérica y a algunos países del este europeo. ¿Sí? Habíamos logrado eso, un primer escalón, una cabecera de playa en lo que es la pelea por la industria mundial. Lo habíamos logrado. Digo, en los 90 se cerraron cientos de colegios industriales. En la década pasada volvieron los colegios industriales. Faltaba mucho, faltaba muchísimo, pero estábamos avanzando. ¿Qué es un país desarrollado si no es un país con alto nivel de empleo? ¿Y qué es un alto nivel de empleo? Bueno, es un técnico calificado, es un ingeniero, es un científico, ¿sí? Bueno, todo eso te lo está diciendo la Unión Industrial Argentina, no te lo está diciendo un periodista. Todo eso se está destruyendo en este momento. Mientras yo estoy hablando, se están perdiendo empleos. Eso está ocurriendo ahora en los distintos sectores. Y te acabo de mencionar solamente a la construcción, un enorme generador de mano de obra, y a una Unión Industrial Argentina, que es la que genera esos empleos de 30.000, de 40.000, de 50.000 pesos, que agregan valor, que generan otros empleos atrás, porque una empresa de automóviles, por ejemplo, después solo un motor tiene 1.000 partes. Un auto completo tiene 25, 30.000 partes. ¿Vos sabés la cantidad de empleo que hay atrás de eso? Bueno, todo eso está destruyendo. Decime si vos te vas a meter a comprar un auto hoy
con el miedo a perder el empleo, con la guita que te la gastás toda para comer, para vestirte, para tomar el transporte, para el gas, para el agua. ¿Quién se va a meter a comprar un auto? Es decir, esto que está ocurriendo no es casualidad, no es casualidad. Es obvio que vos no vas a cambiar el auto este año. A eso le sumás que hay una crisis internacional que estaba antes en el otro gobierno y que está ahora, que tenés a tu socio, Brasil, que hoy está cayendo al 4% y que después de lo de Dilma, quién sabe tenga la mayor catástrofe de su historia. Entonces no te va a comprar un auto, al contrario va a tratar de venderte. Bueno, en ese contexto es lógico que haya en el Congreso gente con experiencia, con responsabilidad cívica, que empiece a decirle, pará, porque acá nos caemos todos en esta. Acá nos caemos todos, no podemos ir para atrás. Entonces, como mínimo, hay que debatirla. La manera peyorativa y despreciativa con que fue tratado este proyecto hoy, mira, escuchémoslo, prácticamente nos da la idea de que si sale va a ser vetado. Escuchemos lo que dijeron Macri y la gente de Cambiemos, dale. La doble indemnización, como en algún momento de crisis fuerte en la Argentina hubo, está descartada. Nosotros creemos que en esta discusión es contraproducente y más bien tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en la creación de empleo, ¿no? Y me parece que ahí es donde está la tarea que hoy el presidente le va a pedir a los empresarios con respecto a las inversiones. Bien. Ahora, si vos das señales de que en realidad vas a, cada despido vas a doble indemnización, que además no podés suspender a nadie, que además no... La inversión se te va a Chile, o se te va a Brasil, o se te va a Colombia, o se te va a Perú, o se te va a Bolivia. Entonces no tenemos que repetir los errores. Ya probamos en el 2002 con leyes que prohibían, y eso no trajo más trabajo, destruyó trabajo. Entonces yo entiendo la preocupación, yo la comparto, es mi angustia, la angustia de cada argentino. Y estoy ahí, entonces no hagamos cosas que no sirven. A ver, la verdad es que el presidente sabe que lo que está diciendo no es cierto. A ver, Duhalde instrumentó esta medida en el 2002, recuerdan la crisis en la que estábamos, ¿sí? Y lo levanta en 2004, es decir, lo pone como un freno a los despidos en el momento en que solo hay despidos. Digo, la doble indemnización no es un perjuicio para que entre gente, porque no está entrando gente, nadie está tomando gente, solamente están despidiendo gente. Cuando llega a 2004 no lo levantan porque fracasó, lo levantan porque ahí se estaba tomando gente. Entonces sí, tratás de incentivar al empresario para que tome gente y por ahí le quitas esa barrera. Pero decir que se puso en 2002 y sacó en 2004 porque fracasó es mentira. La verdad es que fue una buena decisión del expresidente Eduardo Duhalde. En ese momento tomaron una decisión que es política y por ahí tiene que ver con que Eduardo Duhalde sabe más de política que Mauricio Macri, que Gabriela Michetti, que el ministro de Trabajo Jorge Triaca, que le queda muy grande ese puesto de ministro de Trabajo, que le queda muy grande, porque el empleo es el principal activo que tenemos hoy en Argentina. Digo, el otro día, cuando hizo el roadshow para buscar inversiones, que la verdad es que lo que consigue es guita para timbear en Argentina, y no inversiones directas, lo que mostró el gobierno afuera es que tenemos un 6% de desempleo. ¿Y por qué lo muestra como algo bueno? Primero porque es bueno, obvio. Y segundo porque en el mundo no se consigue. Pero lo que hay en el mundo es un enorme desempleo. Problemas que pensábamos hasta hace poco que eran solo nuestros, como tener un 30-35% de personas en negro, hoy sucede en países como Europa y en Estados Unidos. El empleo es un problemón hoy en el mundo. Entonces, tenemos algo que está bien, tenemos cosas que hay que arreglar, ¿sí? Como la inflación, muchas cosas. Tenemos algo que está bien, como es el empleo. ¿Cómo no se va a meter el Congreso a decirle a un gobierno, por ahí inexperto, o por ahí que tiene realmente la intención de generar desempleo, decir, no, mirá, yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar? Digo, no entremos en el falso dilema de si vamos a joder a una pyme o no, porque eso lo podemos ver. Eso lo podemos ver. Vos ponéselo a todas las empresas grandes y medianas y que después las pymes demuestren, o por la buena, negativa o por la positiva, puede el Estado decir solamente pongo a las que les va bien, o puede la pyme presentarse y decir, mirá, a mí me va mal, ¿sí? Como lo hacían hasta hace poco. Cuando alguien tenía un problema, podía ir al Ministerio de Trabajo. Ahora, si vos echás 10.000 tipos en el Ministerio de Trabajo, después la pyme no tiene con quién hablar. Entonces no podemos salvar
los empleos si nos quedamos sin empleados públicos? Si le dijimos a la población que el empleado público era una mala palabra y ese empleado público del Ministerio de Trabajo es el que salva los empleos de sus conciudadanos, de los tipos que están en una crisis en una empresa. Entonces es una falacia decir que no lo voy a poner para defender el empleo. El empleo se defiende diciendo basta, para acá, no despidas más. Digo, la verdad es que hay algo que define a este gobierno, con el cual ustedes ya saben que estoy en desacuerdo, pero después uno analiza medida por medida. A mí me apabulló escuchar quién elogió a Mauricio Macri. Quizá el mayor enemigo que tuvo Argentina en su historia. Mírenlo, ¿quién elogió? A Mauricio Macri. Paul Singer, el buitre Paul Singer, el tipo que con su usura le sacó el dinero de los bolsillos a los argentinos. Mirá lo que dice Paul Singer de nuestro presidente. Macri sacó los controles monetarios en la Argentina, permitiendo libertad para comerciar. Prometió reintegrar a la Argentina en la economía global, buscando inversiones privadas extranjeras. Ha tomado acciones para terminar con los 15 años de default que mantuvieron al país en un exilio económico desde 2001. Macri todavía tiene importantes tareas por delante, incluyendo domar la inflación. Pero si cumple con su promesa, es probable que Argentina finalmente haga lo mismo. Mirá, este tipo, hay muchísimas ciudades en el mundo donde no lo dejan ni entrar. Es el diablo dando vuelta por el mundo. Es el tipo que ha esquilmado a los países. ¿Sabes por qué le dicen buitre? Porque te come cuando estás muerto. Porque se aprovecha de los países que están en el peor momento. No le presta plata a los países. Compra los títulos públicos cuando ya están en default y después los ahorca con cómplices como Griesa. Pero después tiene que haber otros cómplices que paguen. Bueno, ese tipo habla bien de nuestro presidente. Esas son las cosas que me preocupan. ¿Quiénes hablan mal y quiénes hablan bien? ¿Sí? Me preocupa que este gobierno se lleve mal con las personas que para mí son un ejemplo en la Argentina, ¿sí? Con Susana Trimarco, con el Papa Francisco, con Estela Carlotto, con todas las personas que son respetadas en todo el mundo de la Argentina, él se lleva bien, se lleva mal. Y con Singer se lleva bien, con Donald Trump, que también lo alabó, se lleva bien. ¿Cómo no voy a pensar que generar desempleo no es un problema, sino una meta? Chao, hasta mañana, los espero. Bueno, muy bien, vamos a retomar nuestra discusión sobre el tema